Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 144 de mercados internacionales, último trimestre de este año en bolsas. Vamos a estar analizando qué pasó esta semana, qué pasó este mes ya de septiembre y con un octubre, noviembre, diciembre ya en marcha. Del último trimestre en donde vamos a ver qué nos puede traer Wall Street, ¿sí? Analizando también acciones, índices. Vamos a estar viendo también alguna noticia muy interesante de lo que pasa con Bitcoin, lo que está pasando con la parte cripto y mucho, pero mucho más como tenemos todos y cada uno de los fines de semana y todas las semanas compartiendo con ustedes con el canal. Gracias por estar ahí del otro lado como siempre. Repetimos el disclaimer, si esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta. Yo soy idóneo en Mercado de Capitales, agente productor independiente matriculado en la Comisión Nacional de Valores, matrícula 1315, e inversor individual, en donde les doy mi opinión, mi visión, alguna herramienta más para que cada uno también pueda ir manejándose con su propio método, con su propio sistema e incorporando, si quizá algo más de lo que intentamos compartir, como siempre en este canal. Los invitamos también a sumarse al grupo de Telegram, totalmente gratuito. Si se descargan la aplicación, nos buscan como Kevin Vogel, Inversiones Inteligentes. Ahí vamos compartiendo día a día, ¿sí? Semana a semana en noticias, análisis. Bueno, quizá un poco la opinión en el día a día de todo lo que nos va dejando el mercado. Un poco esto que vamos a estar analizando hoy, que nos dejó a nivel screener, ¿sí? Bueno, sector por sector, y una semana un poco más mixta, después de semana de caídas que tuvimos la semana pasada, y un VIX, un índice de volatilidad de mercado con algún otro indicador de sentimiento de mercado muy interesante, también el día de la fecha, más algún driver en cuanto a cómo estamos, índices, commodities. Vamos a ver también la situación del oro y del petróleo, muy interesante a nivel técnico. La parte cripto sin duda está muy interesante, sobre todo mientras más nos acerquemos a 2024. Y análisis técnico de Nike, AMD, Texas Instrument, Steel United Corporation, American Airlines, Walgreens Boots Alliance, AT&T, PepsiCo, etcétera, etcétera. Ustedes ya fueron pidiendo en el canal varias de estas acciones que las vamos a estar analizando al final, así que a quedarse más un activo especial. Vamos a inaugurar una nueva sección en el canal que es, bueno, un activo analizado un poquito más en profundidad al final, que bueno, también ustedes fueron eligiendo ese activo. Vamos a hacerlo así, semana a semana, así que a estar atentos a esta nueva sección que abrimos hoy. Dicho esto, arrancamos con el recorrido. Bueno, fíjense lo que tiene que ver con un mercado, una bolsa bastante mixta, ¿sí? esta semana que pasó, con, es verdad, sectores defensivos y sobre todo cíclicas, con, bueno, Coca-Cola, PepsiCo cayendo un 5%, poco habitual estas caídas que vienen teniendo. Esta parte del, bueno, consumo defensivo algo tiene que ver, sí, con las subidas en tecnología, en sectores un poco más de crecimiento, y las defensivas, que suelen ser las que más aguantan en, bueno, periodos cuando la tecnología le va mal, ahora sí haciéndolo un poquito más flojo. La energía también con caídas acá sí bastante interesantes, un poco vinculado a lo que está pasando con la situación del petróleo. Y bien Tesla, bien la parte de cuidados de salud, ojo con esto, que también es un sector defensivo y lo hizo bastante bien esta semana. Y bueno, por el lado de la tecnología, Nvidia a la cabeza, Apple, Microsoft, AMD, sí, bueno, la parte de software con Intuit, con Salesforce también haciéndolo muy bien. La parte financiera, un mix, acá sí la verdad que tuvimos un mix. Visa, por ejemplo, haciéndolo bastante bien. Bank of America, por su lado, algunos de los bancos a nivel mundial, este sector un poquito más rezagado. Utilities, como pueden ver, también bastante flojo, con Era Energy. Y McDonald's, Home Depot, también sectores un poco más defensivos, haciéndolo un poco más flojo, como pueden ver en pantalla. La energía y la parte del sector consumo defensivo, lo peor. Lo mejor, servicios de comunicación y tecnología, junto con cuidados de salud, al menos subiendo esta semana y marcando un poco, ¿sí?, el paso de lo que es esto que traigo a continuación. Interesante no perderlo de vista, la volatilidad de mercado del VIX, ¿sí?, que nos trae este sentimiento contrario a que a mayor volatilidad, sí, el S&P 500, bueno, podría llegar a tener caídas quizás mayores. Esta semana, ¿cómo cerramos? Bueno, cerramos activando también un triple suelo, que lo vamos a ver por análisis técnico. Primero, viendo trasfondo de dónde venimos con el VIX, un VIX que llegó a cotizar 84 puntos, allá casi con ese spike, con esa subida terrible que tuvimos después de la pandemia, en marzo, fíjense, cuando nos dejaba también un huecazo alcista, y llegada casi sin parates a los 37 puntos, luego a los 50, luego a los 70 y después ya a los 84, para de ir cayendo, marcar máximos y mínimos decrecientes, todavía con zigzagueos, si es verdad,
con mucha volatilidad en el medio, hasta frenarse en los 37,83 puntos, que parecería una zona, fíjense, a media, casi los 38, 40 puntos, en los cuales suele converger el precio para ¿sí? tener una tendencia un poco más bajista. Por arriba de esa zona ya estamos hablando de unas zonas en las cuales el mercado está bastante más complicado. Todavía estamos lejos, 17,45 puntos. Pero, ¿qué está pasando? Al menos en el corto plazo con la volatilidad. Fíjense, de medio plazo todavía mantenemos esta directriz bajista. Una directriz que la venimos ¿sí? mencionando semana a semana, de cerca de los 30,98 puntos, el máximo decreciente más relevante para el VIX en el corto medio plazo. Estamos hablando casi de mediados de marzo de este año, del año 2023. Y acá, fíjense, un triple suelo que por análisis técnico, una vez que rompemos máximos entre mínimos, lo tenemos activado hasta los 25 puntos, con posibilidad de que se extienda un poco esta volatilidad de mercado, aunque es verdad, cerramos a día viernes intentando atacar la media a la baja, así que habrá que ver si puede llegar a no cumplirse esta estructura a nivel técnico, pero sí la tenemos activada como triple suelo, al menos hasta no perder mínimos entre máximos. Estamos hablando primero ahora sí de ponernos de una manera un poco más convincentemente por debajo de la media, que hoy está pasando por los 17,50, cerramos por debajo día viernes en los 17,45, pero nos queda lejos los 12,69, que es la zona de mínimos en las cuales se fue formando el suelo. Vamos a ver qué pasa. En teoría ya tenemos activada esta estructura, ya tenemos un poco esta volatilidad de mercado que debería ser un poquito más alta, al menos a nivel técnico, mientras estemos por arriba de la media. Fíjense, todos estos periodos también sirvieron para, bueno, marcar un poco la debilidad del S&P 500, caídas y correcciones, pero después sigue una tendencia bajista, todavía sigue bajista. El VIX al menos veremos si tenemos igual un repunte de volatilidad en el corto plazo por este triple suelo, o en definitiva lo terminamos ¿sí? Descartando por un VIX que vaya cayendo, que rompa nuevamente la media de 200 y que se acerque a los 12,69. Bueno, es uno de los drivers a los cuales entiendo yo, o los indicadores de mercado a los cuales hay que prestar la atención también esta semana. Y otro que me pareció interesante, siempre lo traemos, es el indicador de miedo y codicia de la CNN, que, bueno, vuelve otra vez a estar cerca ya de miedo extremo. Estamos hablando de los 29 puntos, ahí acercándonos a los 25. A día martes, día miércoles ya teníamos, según este indicador, que a su vez es un resumen de otros 7 indicadores de mercado, pero sí ese sentimiento que ya se extremaba en la semana a miedo extremo, al menos que no implica que podemos estar mucho tiempo ahí y seguir con correcciones un poco más fuertes. Bueno, no estamos en un sentimiento de mercado de euforia extrema, ni siquiera de euforia, ya lo estamos alejando, y con correcciones, cosa que a nivel técnico también es interesantísimo ver cómo estábamos, sobre todo con lo que digo, hace una semana estábamos ya en miedo extremo, hacia los 25 puntos, es verdad, se tendría que haber extremado un poquito más, pero repito, no estamos en un momento de codicia extrema, es más, muchos inversores preguntándose si ya hay que salir, sí, o bueno, queriendo vender a cualquier precio. Sí, no creo que estemos en una situación de pánico total, pero así todo hay un sentimiento un poco más de negatividad, de pesimismo, cosa que es muy bueno para los mercados, al menos para los que también seguimos la parte del análisis técnico. Este indicador también de sentimiento de mercado lo dejo para poder ir analizándolo y ver qué es lo que va pasando junto con los drivers. Hay 2 o 3 datos importantísimos, principales mercados mixtos esta semana, porque, bueno, el potencial aumento adicional de tasa de interés por parte de la Fed, luego de la última reunión, parecería que la Fed ya marca el camino para que las tasas, o al menos para indicar que las tasas van a seguir siendo más altas, intentar combatir la inflación, ¿sí? Que, bueno, al menos creen que va a llevar más tiempo del que habría llevado, así que vamos a ver cómo se va manejando esta cuestión. Y las estimaciones, ¿sí? De ganancias empresariales para 2023 y 2024, sin cambios desde marzo y durante el último mes, lo cual, bueno, evidentemente marca un poco, al menos el sesgo un poco más positivo sobre esto por las presiones de los costos, fortaleza del dólar y los efectos de la pandemia sobre la oferta laboral y la cadena de suministros, que hace al menos que haya un poquito más de presión sobre, bueno, los beneficios empresariales, que vamos a ver ahora, porque también es importantísimo ver que ahora la semana próxima empezamos otra vez con el último trimestre de este año de resultados empresariales que vamos a estar también compartiendo con ustedes. Y octubre en bolsas, bajistas o alcistas, bueno, traemos una filmina que me parece interesantísima compartir con ustedes. Octubre fue un mes sólido, ¿sí? Para las acciones con el 6º mejor rendimiento mensual de los últimos 5 años.
Y el tercero, sí, y cuarto mejor de los últimos 10 y 20 años. Fíjense que octubre, después de los septiembres, obviamente, que suelen ser, al menos en forma estacional, uno de los peores meses del año. Luego, sí, el trimestre al menos próximo, sacando quizá diciembre en algún aspecto en los últimos 5 años, pero el resto, la verdad que del 10 de los últimos 11 octubres terminaron con rentabilidades positivas. Es una buena métrica, es una buena media, me parece, para intentar evaluar esto con un poco más de perspectiva. Y una ligera caída de un 0,8% en 2021, siendo el único año con sesgo negativo. Así que me parece interesante la media, al menos nos favorecería para que al menos octubre empiece a ser un mes en el cual tengamos recuperaciones, para ver cómo llegamos también al rally de Navidad. Y otro dato, ¿sí? Que cómo le van las acciones después de un año de gran pérdida. También hay que ver esta perspectiva porque venimos de un año 2022 complejo, ¿sí? Donde, bueno, tuvimos caídas de casi un 19,4% en el S&P y después, sí, de esa gran pérdida, casi al menos de media, con un 15%, bueno, un 11,5% quiero decir, perdón, la media después de caídas aproximadamente de un 25,7%. Y esto, bueno, la buena noticia es que 3 de cada 4 ocasiones desde, atención con esto, 1950, no desde un año, 2 o 3, tomamos métricas realmente, bueno, de años ya lejísimos, históricos, en que tuvimos pérdidas grandes en año calendario. Los rendimientos del próximo año fueron superiores, por encima del promedio. Bueno, venimos, repito, de un 2022 bastante flojo. Hoy estamos casi en un 11,3% recuperando, con sentimiento positivo. El único año fue en 1973, caídas del 17,4%. Y, bueno, caídas posteriores al otro año de un 28,3%. Fíjense el resto de los años en donde tuvimos drawdowns, tuvimos caídas fuertes. La bolsa los supo hacer bien. Este año un poco más neutro, pero así todo positivo, no estamos en un año tampoco negativo, así que interesante esto que también traigo para compartirles, para entender un poco el sesgo que a veces hay que sacárselo y ver un poco también los datos de qué nos trae la bolsa. Las bolsas nos suelen traer subidas en el medio a largo plazo y no lo que parece. Noticias son que parece que vamos a quedarnos sin bolsa el día de mañana, no es así, pero bueno, al menos traigo también estas filminas para tener un poquito más de perspectiva. ¿Qué tenemos próximas semanas? Bueno, presentación de resultados empresariales. Esto es todo lo que nos espera, si al menos este mes, octubre que se viene movido. Y esta semana ya, por ejemplo, con PepsiCo, dejando resultados el día martes, ¿sí? Y sobre todo el jueves y el viernes. El viernes ya empiezan a presentar resultados los bancos, BlackRock, bueno, Citigroup, JP Morgan y también, por ejemplo, Wells Fargo también en los bancos, pero por ejemplo también resultados de United Health Group, Empresón también, lo que tiene que ver con sector de cuidados de salud. Y más adelante vamos a tener, por ejemplo, bueno, Goldman Sachs la semana que viene, esta que viene no, la otra, ¿sí? Taiwan Semiconductors, American Express, y de ahí ya después está claro que, por ejemplo, las semanas próximas, las que vienen, vamos allá a ver resultados empresariales de Coca-Cola, de Meta, ¿sí? De, bueno, alguna tecnológica un poquito más grande que vamos a estar compartiendo también. A ver cómo terminamos el año, creo que es importante esto, por la perspectiva de crecimiento que se tendría en beneficios empresariales todavía. ¿Sí? Así que vamos a ver esto, lo que podría ser impulsar a las bolsas de manera interesante, siempre y cuando las expectativas sean acorde al consenso de mercado. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Y dicho esto, vamos con la parte cripto. Una semana cripto positiva, sí es verdad que no fue una locura en cuanto a rendimientos, pero Bitcoin, Ripple terminando arriba a la cabeza al menos con rendimientos positivos, Ethereum un poquito más flojo y Bitcoin Cash también cayendo. Algunas noticias, mundo cripto interesante, ojo a las filminas que traemos hoy en la parte cripto. Bueno, algún aspecto destacado, ¿sí? Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, uno de los exchanges más grandes del mundo, bueno, que ahora está con su juicio, bueno, algunos datos, ¿sí? Va a ser, bueno, un juicio bastante largo para, bueno, un ex CEO o un ex CEO de uno de los exchanges más grandes de lo que fue el mundo, lo que fue, bueno, uno de los mayores fraudes también en la industria cripto. Vamos a ver qué es lo que va pasando con esto. Me parece importante ver la evolución de cómo se va dando el juicio más allá de lo mediático, más allá de la noticia, porque, bueno, Bitcoin va a seguir su marcha, ¿sí? Más allá de esto, que evidentemente pueda ir quedando en el camino, que hay que ver cómo también se va resolviendo a través de la justicia. Bueno, se espera aproximadamente una duración de 6 semanas para el juicio con selección de jurados y también con argumentos para ver qué es lo que va pasando. Lo vamos a ir también compartiendo. Repito que me parece uno de los
drivers, no digo que va a ser el catalizador como la aprobación del ETF de Bitcoin o algún otro que vamos a ver si seguramente llegado antes del 2024 con el halving, pero me parece interesante ir siguiéndolo porque cómo se determinen, ¿sí?, estas cuestiones del fraude en la parte cripto, creo que es interesante para darle transparencia al ecosistema y para que, bueno, que estos personajes también que estaban en que están en este mundo, que estaban, ¿sí?, bueno, ver qué es lo que va pasando con ellos por la capitalización de mercado que tenían estos proyectos, los exchange y, bueno, la malversación de fondos, etcétera, etcétera. Habrá que ver cómo termina. Sí, este juicio empezó, así que lo vamos a ir siguiendo. Otro dato más, la cantidad de bitcoins en poder de holders, es decir, los inversores a largo plazo, ¿sí?, los tenedores de bitcoin, o los perdidos para siempre, es decir, los que se perdió la clave, se perdió la wallet, fallecieron sus titulares y no se lo puede individualizar más. Alcanzó un máximo de 5 años, ¿sí? Fíjense la cantidad de bitcoins, ¿sí?, en tenencia que tenemos un máximo, al menos en este aspecto. Vamos a ver qué es lo que pasa igual, porque esta es una noticia creo que interesante, más allá del precio, más allá de lo que tenemos en el precio. Esta cantidad de bitcoins, ¿sí?, en poder tanto de los holders a largo plazo como los perdidos, en máximos de 5 años. Y lo que tiene que ver con la capitalización de Ethereum, interesante también esta filmina, que acumuló más de 10.000 millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento del 2015. La comparativa, ¿sí?, se alcanzó aproximadamente en 7,5 años, superando a Meta, ¿sí?, el ex Facebook, que necesitó más de 7,5 años también para alcanzar ingresos. Y Microsoft, fíjense que para llegar a Ethereum, al menos en ingresos estamos hablando, no estamos hablando de otra comparativa, únicamente en lo que tiene que ver con ingresos, tardó 19 años, así que me parece interesante todo lo que son sectores tecnológicos y de crecimiento un poco en esta filmina. Alphabet, Meta, fíjense, bueno, Zoom, que ahora está totalmente destruida, Shopify, ServiceNow, bueno, Microsoft, Adobe System, bueno, un poco toda la línea esa de las grandes tecnológicas y la capitalización, Ethereum, ¿sí?, a la cabeza también un poco en el mundo cripto. Y para tener perspectiva, me parece interesante, no lo vi en ningún otro lado esto, ¿sí? Creo que es importante entender que más allá del 11% de caída en el tercer trimestre que tuvo Bitcoin, ubicándose en los activos de peor rendimiento, el Bitcoin en 2023 subió 63%, manteniendo el estatus al menos del activo de mayor rendimiento este año, obviamente, teniendo en cuenta los principales activos. Las empresas de gran capitalización, fíjense, casi con un 28%. El mercado de Estados Unidos casi un 12%, que fue lo que viene rindiendo aproximadamente el S&P el día de la fecha. Y quizás algunas empresas de pequeña capitalización, las acciones de Europa, etcétera, etcétera, un poco más por debajo. Lo que tiene que ver con rate, por ejemplo, materiales preciosos y los treasuries, los bonos de largo plazo, con los peores rendimientos de este año. Y Bitcoin, así todo, parecería, sí, que es un activo que está muy débil y muy bajista y es uno de los activos que más rindió en dólares en este año 2023, con la expectativa que vamos a ver si la termina de cumplir para el 2024, 2025, etcétera, más allá, obviamente, de algún analista que vuele en cuanto a su precio, ¿sí?, ir siguiéndolo de manera, creo que acorde al gráfico y acorde a los acontecimientos. Me parece un activazo y un activo que hay que ir siguiéndolo a nivel financiero por todo lo que propone desde que ya empezó y sin ponernos la camiseta de ningún activo. Esto no es poniéndose la camiseta de Bitcoin, sino siguiéndolo de una manera un poco más analítica, un poco más crítica también y con gestión de riesgo, sin duda, para lo que tiene que ver con Bitcoin. Antes de irnos a esto, que fue la acción que ustedes eligieron para que analicemos el día de la fecha, vamos de lleno con lo que tiene que ver el análisis de, el mercado en sí y, por ejemplo, el S&P 500. Fíjense que el S&P tuvo esta semana un cierre de semana interesantísimo, con correcciones a la zona de la media, pero otra vez esta zona que fue toda una zona, fíjense, de claro soporte en el precio, resistencia, soporte nuevamente, ¿sí? Y ahora, otra vez, a testear esa zona, la perdimos levemente esta semana, pero junto con la media, que justo pasa de esa zona, previo a, mínimos anteriores en los 4.206 y los 4.062, doble zona interesante en caso de que el S&P termine de perder este mínimo que dejó el día jueves, puntualmente en la sesión del día jueves en los 4.237, salvando un poco la semana con una vela interesante, también con bastante presión compradora y cerrando sobre todo por arriba de la zona de la media. Lo que tiene que ver con máximo anterior en los 4.382,
si empezaría la semana quebrando ya esas zonas y alejándose de la media, empezaríamos ya a tener una perspectiva un poco bastante más positiva también para el S&P. 4.294 la media, primer soporte, mínimos anteriores 4.206 y sobre todo el mínimo de mayo, 4.062 para un S&P que habrá que ver también si es capaz de quebrar esta pequeña directriz bajista que deja también en el cortísimo plazo. Estamos hablando de esta directriz que aproximadamente, bueno, pasa hoy por el máximo decreciente de los 4.572 y los 4.631 que venimos repitiendo semana a semana también para un S&P que, dentro de mi punto de vista, todavía mantiene una estructura de máximos y mínimos crecientes, ¿sí? Y que al menos parecería una corrección para seguir al alza nuevamente. Vamos a ver si es lo que va pasando también esta semana. Principales indicadores mucho más cerca de sobreventa, o mejor dicho, saliendo de la zona de sobreventa, hablando del estocástico particularmente y el RSI, que ya está tomando al menos ese rumbo. Así que dicho esto, vamos con sí, el principal índice de las acciones industriales. Vamos con el Dow Jones, que este sí perdió la media, es verdad, perdió la media. Y bueno, con un hombro cabeza, hombro invertido todavía, con objetivo hacia los 37.890 puntos. Sí, fue capaz de mantener mínimos crecientes, que es importantísimo que no las pierda, al menos estas semanas, 32.615 y sobre todo la zona de los 31.428, estamos hablando de mínimos de marzo de este año, que en caso de perderse, bueno, ya podríamos venir a buscar correcciones bastante más relevantes, hablando de, por ejemplo, los 31.428 puntos, o la zona del doble suelo de octubre del año 2022, los 28.653 puntos para el Dow Jones, que en caso ya de quiebre de esta doble zona, sí podríamos llegar a ver algún deterioro a nivel técnico un poquito mayor. Creo que por ahora aguantamos mínimos crecientes, que es lo clave, y sería importantísimo, acá sí, porque acá tenemos un deterioro un poquito, más allá de lo que está pasando con el S&P, que al menos cerró por arriba de la media. Recuperar los 34.021 puntos es la zona importantísima para el Dow Jones ahora, ¿sí? Hablando de los 34.060 puntos y máximo decreciente anterior, 35.352 para un índice industrial que recién mejoraría de romper la media y bueno, de ir alejándose también de la media como soporte dinámico y de mínimos crecientes anteriores que marcan un poco la pauta de que todavía al menos tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes por el momento. Resistencias por el camino quedan, repito, los 35.830 y máximos de toda su historia, 36.826 para el Dow Jones. Los principales indicadores también, similar al S&P 500, sobrevendidos y veremos si acá ese rebote, una vez quebrada la media, ya nos empieza a dar un poco, aclarar un poco el panorama de lo que pasa con los índices. El Nasdaq, vamos al índice tecnológico, también con un cierre de viernes interesantísimo en un pequeño canal correctivo y ahí marcando quizá la zona de los 14.610 como una zona de parate de la corrección para seguir al alza. Vamos a ver, porque nos frenamos justo en esta zona, fíjense, toda esta zona de soporte, 14.610 y la media por debajo, la media en los 14.208 puntos, que doble zona que no tendría que perder junto con también el mínimo de 1 de junio, los 14.266, que, bueno, vamos a ver si es capaz de mantener la tecnología. Cerramos con una vela interesante, ¿sí? Con quiebre de máximos, al menos de toda esta semana, fíjense, de una pequeña consolidación, un pequeño descanso entre los 15.000 puntos y los 14.599, donde cerramos por arriba, inclusive de la zona de la media de 50. Vamos a ver si es capaz de quebrarla, salir un poco de esta directriz bajista también, romper máximos decrecientes, que ahora estamos en los 15.772 y los 16.037 puntos aproximadamente. Y en caso de quiebre, atención a lo que voy a decir, vamos a buscar máximos de nuevo, ¿sí? Después de, para mí, lo que es un pequeño descanso para seguir subiendo sin ningún deterioro a nivel técnico todavía el Nasdaq, ¿sí? De estos tres, fíjense, el más golpeado es el índice industrial, el índice del Dow Jones, que sí es el único que cerró al menos por debajo de la media a nivel semanal. Así que a prestarle atención a eso. Soportes en la media y particularmente 13.572, mínimos crecientes también y niveles FIBO también lejísimos del precio actual del principal índice tecnológico de Estados Unidos, 12.909, el 38.2, 10.508 puntos, todavía lejos el Nasdaq de estos soportazos de largo plazo, del último gran impulso alcista. ¿Cómo están los indicadores? Me preguntarán. Bueno, los indicadores están saliendo de zona de sobreventa, sobre todo el estocástico, así que quizá algún rebote desde acá
para seguir al alza me parece algo bastante viable, siempre y cuando, repito, si no perdamos la media y mínimos crecientes, que si no se podría venir incluso un poquito más de correcciones en los principales indicadores, particularmente en la tecnología. Y nos vamos al FTSE de Reino Unido, sí, principal índice de Reino Unido, que acá sí habrá que ver para dónde definimos, porque es verdad, tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes, apoyo casi en la zona de primer FIBO 38.2 para seguir al alza, nuevos máximos en los 8.051 puntos, y de ahí correcciones a la media, fíjense, zigzagueando a la media. ¿Qué es lo que no me está gustando? Bueno, esta figura triangular, que habrá que ver si termina quebrando por debajo, ¿sí?, de la base del triángulo y nos da una proyección que sería bastante bajista, quizá para venir a buscar la ruptura de estos mínimos. Estamos hablando de mínimos de octubre del año pasado en 6.705 puntos, y ya buscar en quizá alguna corrección un poco más profunda, un poco más proporcional al último gran impulso alcista, que fíjense, Europa al menos se mantuvo bastante bien, no tuvo correcciones tampoco tan duras como tuvo, no toda Europa, pero bueno, sobre todo particularmente el FTSE de Reino Unido, casi cerca de los 8.051 puntos, a comparación de los 6.101, que son niveles FIBO 61.8 de todo este último gran impulso. Los principales indicadores casi sobrevendidos, ¿sí? Así que quizá acá podemos incluso aguantar la base, romper al alza. Habrá que ver para dónde define este triángulo, ¿sí?, y para dónde deberíamos proyectar. Si rompemos por arriba, obviamente, sobre todo de los 7.745 puntos, confirmaríamos seguramente una estructura al alza, quizá con una posibilidad de mayor movimiento alcista para el FTSE, y bueno, mínimos crecientes como principales zonas de mínimos, de soportes, y lo que tiene que ver el FIBO 38.2, 6.844, y los 6.101, repito, también lejísimos de precios actuales, indicadores en sobreventa que quizá pueden llegar a darnos una proyección interesante mientras mantengamos esas zonas con un FTSE, repito, más allá de alguna parte de Europa un poco más floja, ¿sí? Está haciéndolo bastante bien. Y nos vamos al oro, atención con el oro, porque acá sí vamos a ver si un deterioro a nivel técnico, ¿sí? Y bueno, todo lo que tiene vinculación al oro, mineras, ¿sí?, y particularmente materias primas que vienen bastante flojos. Ahora vamos a ver un poco el petróleo, pero ¿a dónde llegamos con el oro? Fíjense, todo el último gran impulso que tuvimos alcista, desde mínimos de noviembre del año pasado hacia máximos, hacia los 191,39, correcciones, ¿sí? Repito que atención, porque casi llegamos al FIBO 61.8. Acá es verdad, ya lo veníamos marcando semanas anteriores, por eso también nos sirve el análisis técnico, doble, casi triple techo, casi cumplido por objetivo. Llegamos a los 168, el objetivo era hacia los 167,32, casi cumplido el objetivo. Y acá, fíjense, nunca se terminó de anular el triple techo, ¿sí? Inclusive nunca llegó el precio a la zona de los 184,36, que decíamos que ahí mejoraba un poco el gráfico en caso de que el oro mantenga esas zonas, porque también manteníamos la media que tampoco pudo mantener el precio cuando intentó, sí, ir a atacar sobre todo la zona de los 181,14 centavos de dólar, para luego, fíjense, dejar un hueco bajista, ponernos por debajo de la media, y la media ahora totalmente descendente, siendo en la primera zona de resistencia y ya con debilidad técnica. A nivel técnico hay deterioro que incluso de perder los 166,26 romperíamos el 61.8 de niveles de retroceso a FIBO, y ampliaríamos al menos quizás las posibilidades de mayores caídas en el oro, todo lo que tiene vinculación con el oro también, y aguantando inclusive mínimos, estos mínimos, el de febrero de este año del 2023, 24 de febrero, en donde también cotizaba el oro en 168,49, estamos hablando del ETF del oro, y vamos a ver qué es lo que va pasando, más allá de cumplir este triple techo, ¿sí? Si llegado a esta zona de FIBO 61.8 aguantamos, vamos a rebotar para romper la media y máximos decrecientes para mejorar, o profundizamos caídas, como vuelvo a repetir, que por el momento parecería el escenario más probable, al menos desde el punto de vista del análisis técnico. Todos los principales indicadores sobrevendidos, sobre todo el estocástico, en clara zona de sobreventa, el RSI también y el MACD en venta hace mucho. Quizá algún rebote a nivel técnico se pueda venir, pero la verdad que es un activo que le está costando y es bastante débil, al menos por el momento. Vamos con el petróleo, sí, petróleo que acá también se condice con la situación de la energía, de las energéticas, porque, bueno, habíamos dicho que había mejorado, más allá de todo este último gran impulso que tuvo el petróleo, ¿sí? Desde, sobre todo, mínimos, fíjense, los mínimos que tuvimos en mayo,
cuando el petróleo llegaba a cotizar $15.96, llegamos a los 139 y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, otra vez la vuelta a buscar la zona de la media, fíjense con qué fuerza bajista ahí, llegado a qué zonas, llegado a las zonas precisamente de obstáculo, de resistencias, tanto de octubre como de casi mediados de noviembre del año pasado para el petróleo, en donde nos frenamos casi ahí, no digo ahí exactamente porque nos faltó un pelín para poder llegar a esas zonas, pero dejamos hueco bajista ahí, fuimos derechito a buscar la zona de la media. Atención con la media, que parece ahora que está queriéndose hacer de soporte, terminó levemente por debajo incluso, los $84 con 58 centavos, la media pasa por los 84,79, un poquito por arriba, pero más por debajo tenemos esta zona de soporte en los $82 con 16 centavos. De perderla nos vamos a buscar, o tendríamos recién la próxima zona de soporte en los 71,48 y ya luego de eso niveles FIBO. Así que atención con la energía si hay un deterioro mayor del petróleo, porque esto se va a replicar obviamente lo que vaya pasando con el sector. Y las cíclicas, atención porque esto también es interesante evaluarlo y analizarlo para ver qué pasa con las cíclicas. Nosotros acá en Argentina, por ejemplo, también tenemos mucha cíclica, tenemos mucho también de esto, de este componente, así que atención con la ciclicidad, particularmente del petróleo, que lo traigo y sobre todo los que tengan también en cartera mucha asignación de energéticas, con lo que vaya pasando también con el petróleo Brent. Y dicho esto, vamos con la parte cripto, así ya nos metemos de lleno con el análisis de las últimas acciones. Gracias por haber estado ahí, nueva semana, repito que intentamos compartir con ustedes todas y cada una de las semanas lo que va pasando. No se vuelvan locos con este gráfico de Bitcoin, pero fíjense, marcamos los momentos en los cuales tuvimos ese spike, esa subida no únicamente alcista, ¿sí? Sino que todo el periodo, los periodos en los cuales, por ejemplo, el 2020 hasta casi abril del 2021, donde marcamos ese máximo en cercano a los $68.000, 78.998, de ahí caídas fuertes, máximos y mínimos decrecientes. Desde ese momento no pudimos recuperar máximos para Bitcoin, más allá de todas las caídas que tuvimos y que esta es una de las más largas en el tiempo. Fíjense que si marcamos las anteriores, nos quedamos muy cortos de la última caída puntualmente que tuvimos, al menos desde el último máximo de toda su historia. Y lo que tiene que ver con lo que está pasando hoy, estas semanas mejor dicho, porque mantuvimos los $24.000, $24.931, y particularmente los $20.000, los 19.615, doble zona, ¿sí? En la cual el precio sí lo mantiene y vamos a atacar próximamente, bueno, la zona donde estamos ahora. Atención porque estamos muy cerca de los $28.000, le está costando mucho, es cierto, fíjense que tuvo varias oportunidades, toda esta zona, toda esta franja que estoy marcando, fue toda esta semana en donde intentamos atacar los $28.000, no los pudimos quebrar, ¿sí? Porque, atención, porque no hay resistencias, después de los $28.000, sacando recién los 30, y puntualmente el máximo que dejó Bitcoin el 13 de julio, estamos hablando de los $31.738. Si rompemos los 28.000, ya nos alejamos de la media, ya empezamos a tener de soporte dinámico la media de 200, que sería importantísimo que Bitcoin se aleje de esa zona, así que nos vaya dando un poco el parámetro de una volatilidad mayor, pero sí rompiendo de una manera clara, por ejemplo, estas zonas en principio de los $28.000 y 27.010. Ahora pasa la media, mínimos crecientes anteriores y repito el soportazo de corto a medio plazo para Bitcoin, 24.931 y los $19.615, porque después ya nos tendríamos que ir a buscar un Bitcoin a los 15.000, ¿sí? Así que mucha posibilidad de subida, sí, muchísima posibilidad de subida en caso de que rompamos los $28.000, ir a buscar los 32.341, máximo, repetimos acá, hace mucho también de mayo del 2022, y de ahí casi no nos quedaría, casi sin escalas hacia los 48.000. En lo personal también pienso lo que decía algún otro analista, debe haber mucha gente atrapada que quedó comprada quizás a los 60.000, 58.000, así que probablemente cuando Bitcoin vaya recuperando un poco veamos alguna liquidación en el camino, pero sí esta volatilidad imprevisible que a veces tiene Bitcoin, a no perdérsela, ¿sí? Por los $28.000 y los 30.000, que es la doble zona en la que estamos ahora, junto con soportes de la media de los $24.931 para Bitcoin, que marca un poco el camino de las cripto. Y que bueno, los indicadores, es verdad, alguno un poquito más sobreexigido, con algo más de espacio, por ejemplo, sobre compra, sobre todo el estocástico, pero el resto, la verdad que con un poco más de espacio, que vamos a ver si ayuda también
para despegarnos de los 28.000 dólares o quizá tener una corrección un poquito más interesante sin perder los 24.000 dólares, repito, 24.900. Y vamos con Ethereum, que también acá sí un poquito más de debilidad porque atacamos acá sí en un rango, estamos en un rango entre los 1.743 y los 1.535, fíjense, zigzagueando sobre esta zona, porque zona de posible doble techo si perdemos mínimos entre máximos. Quizá nos vendríamos sin dudas a buscar los 1.375 dólares de quebrar los 1.535 y acá sí la media otra vez vuelve a ser resistencia de una manera un poco más clara a nivel técnico. 1.727, primer obstáculo para el Ethereum, y los 1.743 para empezar a mejorar la cara a nivel técnico. Perdemos los 1.535, tendríamos un clarísimo doble techo a nivel técnico, recién en ese momento, no lo tenemos todavía en el gráfico, pero de perderlo, fíjense, nos iríamos incluso a buscar mínimos por debajo de los 1.375 hacia los 1.320 y, bueno, hay quizá posiblemente mayores caídas hacia la zona del doble suelo en los 1.000 dólares, 1.081 y, bueno, un deterioro a nivel técnico más interesante para Ethereum en caso de que eso suceda. Todavía, al menos por el momento, no lo tenemos. Sí, lo negativo fue perder mínimos, esta zona de mínimos de junio de este año, marcando un nuevo mínimo a los 1.535, pero veremos a ver si tenemos alguna reacción sobre la media y rompiendo los 1.743 ya nos habilita un poco el camino para ir a buscar máximos decrecientes y particularmente los 2.143 dólares para recién ahí tener el camino más despejado a medio plazo, todavía en el corto plazo sufriendo, con la media como resistencia ahí, bueno, con quizá algún indicador sí un poquito más purgado que Bitcoin, fíjense, el estocástico un poco más cerca de la zona de sobreventa, el RSI tampoco tan sobreexigido, y bueno, un MACD que todavía no da ninguna señal tan clara, sí, pero al menos con esta, en esta sintonía un poco más débil que Bitcoin, Ethereum ahora, y ya con la media como resistencia. Y Ripple, algo parecido, sí, Ripple también lo traigo porque lo habíamos visto hace un tiempo. Acá la zona importantísima de Ripple no la tenemos en las cercanías del precio actual, en 0,51, sino en 0,91, pero sí está zigzagueando sobre la media. Fíjense, le está costando mucho la media, pero al menos va marcando mínimos crecientes. 0,45, 0,41 y puntualmente mínimo de marzo en 0,31 para Ripple. Y para mejorar es romper el máximo, el máximo de los 0,54, alejarnos de la media y ya ir a buscar si romper máximos decrecientes. Y esta clara zona de resistencia en los 0,92, fíjense que también fue zona de rechazo en el pasado, en marzo del año pasado y bueno, en febrero también del 2022. De quebrar esas zonas, bueno, mucho para... mucha volatilidad por el camino sin duda para estos proyectos, pero con el camino a nivel técnico un poquito más despejado, quizá algún driver pueda también ayudar a Ripple o a las otras cripto, que no estamos hablando de Bitcoin, aunque bueno, Bitcoin marca un poco el camino con esto también, sépanlo. Todo lo que tiene que ver con principales indicadores acá un poco más sobreexigidos, particularmente el estocástico, aunque con algo más de espacio, sí, para llegar a sobrecompra y ver qué pasa ahí. El RSI también por debajo de 50 ya, un poco más purgado que alguna otra cripto. Así que vamos a ver qué pasa y si Bitcoin empieza, qué pasa con estos proyectos también que van a la par. ¿Sí? Si sube Bitcoin, suelen subir todo, no de la misma manera, pero primero sube Bitcoin, después, más adelante seguramente cuando empiece a consolidarse esas subidas, o ya casi después de terminadas esas subidas, tenemos la alt season, ¿sí? Las temporadas de las monedas alternativas. Veremos cuándo pase eso y si pasa. Así que a seguir el precio de una manera tranquila, ¿sí? Como siempre. Y vamos ya casi al final con los últimos activos. Arrancamos por Nike. ¿Sí? Vamos a ver técnicamente algunos activos que tengo para compartirles. La gran mayoría los pidieron ustedes, ¿sí? Así que vamos a estar viendo qué es lo que está pasando con estos activos a nivel técnico y uno también a nivel fundamental y técnico para ir cerrando, que es Berkshire Hathaway. Y Nike, ¿qué pasa con Nike? La media como resistencia, todavía no mejora a nivel técnico, 108,95. Es verdad, lo traigo porque esta semana dejó un hueco alcista interesante, ¿sí? Sobre la zona de los 89 dólares, 89,75 centavos, donde ahí nos marca un pequeño soporte, que habrá que ver si es capaz de mantener, pero todavía algún máximo decreciente, los 102,99 y la media, hacen que tengamos que pedirle o exigirle para poder ingresar en este activo, que haya alguna mejoría, al menos ponernos arriba de la zona de la media, ir marcando progresivamente sí, algunos soportes un poco más claros, algunos mínimos crecientes, por ejemplo, dejó en 88 dólares
los 82,35, doble zona de ahora mínimos crecientes, que habrá que ver si lo refuerza, quebrando la media y quebrando sobre todo los máximos decrecientes, con una tendencia que sigue bajista, al menos de corto a medio plazo, ¿sí? Así que hasta que no quebremos la media, que incluso está en fase descendente, fíjense, apunta a la baja, la media es primer obstáculo y sobre todo este hueco bajista que tenemos en Nike en los $117, ¿sí? Que nos dejaba ya por mayo del año, de este año, del 18 de mayo, y deterioro a nivel técnico que todavía se mantiene. Ojo, porque este es un activo que, repito, me gusta mucho de largo plazo, tiene un largo plazo muy alcista y esto lo vamos a ver en muchos activos, hay algunos que están muy deteriorados, pero hay que ver el fondo de lo que está pasando con el activo, aunque aconsejo no a intentar adelantarse, esperar que técnicamente o rompamos la media o tengamos algún patrón de reversión a nivel técnico, alguna formación de un suelo, algo que nos indique una buena presentación de resultados, que el gráfico lo haya descontado y quizá sí nos deje, no sé, un hueco alcista rompiendo la zona de la media y algún soporte para poder gestionar el stop, alguna pauta como para entender que esto no es anticiparse al mercado, sino que entender qué está haciendo el mercado para operar en consecuencia. Bueno, Nike todavía, al menos con una debilidad técnica, sin poder, repito, romper la media y cerrar hueco bajista en los $116. Hasta que eso no pase, o al menos hasta no tener alguna reversión, una pauta a nivel técnico, comentaría que hay que estar afuera, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa. Podría romper inclusive soportes en los $82,35 y ese complicaría bastante más la situación de Nike porque casi no nos quedan soportes, sacando mínimos de marzo del año 2020 y, bueno, abril del año 2020, estamos hablando del año 2020, muchísimo deterioro en el camino, 77,37 centavos de dólar y los 59,84 para lo que tiene que ver con un Nike. Indicadores, la gran mayoría cerca de sobrecompra. Esto es algo que no me gustó tanto, incluso porque tenemos la media bastante lejos del precio. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos con AMD, con otro activo que pidieron también en el canal. Y AMD sí, bueno, en un pequeño canal también. Tomamos un poco de té, perdón, para seguir el análisis. AMD, pequeño canal bajista, rompiéndolo al alza y aguantando la media. Me gusta lo que está haciendo AMD. Vamos a ver si es capaz de, estas semanas que siguen, seguir al alza, seguir esta progresión, ¿sí? Que al menos la tenemos alcista, máximos y mínimos crecientes, fíjense, desde mínimos que dejó en octubre del año pasado, en donde todavía mantenemos esta sucesión de máximos y mínimos crecientes. El precio manda un poco de lo que le va pasando a los activos, particularmente en AMD, saliendo de este canal, ¿sí? De este pequeño canal, en el cual, bueno, fíjense, casi rompimos una zona de resistencia que ahora era soporte, pero recuperamos rápido la zona de la media, que era lo importante. Hoy es la zona también de soporte, junto al mínimo anterior, que está pasando por los $94,43 y la media en los $100,15, que es doble zona que debería mantener el precio de perder la tensión, porque si no quebramos máximos decrecientes, perdemos la media y ya iríamos a buscar seguramente el mínimo en 94,50 y la zona de los $81. Ya tendríamos una caída un poquito mayor en AMD, pero apuntaría al menos todo a un pequeño descanso a la media para seguramente si quebramos máximos decrecientes seguir con esta evolución alcista de medio plazo y un activo que es muy fuerte, muy alcista también de largo plazo. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo sabes, Kevin? Bueno, abriendo un gráfico a nivel semanal, aconsejo a todos los que estén empezando también a hacer un análisis quizá a nivel de gráfico diario, pero también abrir un gráfico a nivel semanal para ver, es verdad, la ciclicidad de AMD en algunos momentos es fuerte. Fíjense que ha tenido periodos muy bajistas, 2006 al 2016, casi 10 años de caídas, pero después, ¿sí? Una tendencia que todavía al menos mantiene de máximos y mínimos crecientes en el larguísimo plazo. No es de los activos que tengo una tendencia tan definida de las que me gusta a mí, pero bueno, al menos todavía mantiene una tendencia de fondo que sigue siendo alcista para también AMD y este sector, que prefiero otras. Nvidia, por ejemplo, está un poquito mejor y con el camino bastante más despejado, pero vamos a ver qué es lo que pasa también con AMD. No tiene una mala perspectiva, al menos por el momento. RSI, estocástico y MACD, todavía quizá con un poco más de espacio hacia zonas de sobrecompra para este activo. Y vamos con Texas Instrument, otro activo que también pidieron a nivel técnico. Y este sí un poco más, no digo peligroso, vamos a ver para dónde termina de definir, pero sí en una especie de rango lateral, zigzagueando sobre la media. Activo este sí muy alcista, acá sí hay que decir que es muy alcista,
pese a malos años, a malas décadas, porque la verdad que tuvo desde la crisis de las .com una imposibilidad en volver otra vez a tener esta tendencia y a atacar máximos de las .com con una complicación bastante clara a nivel técnico, pero así todo, una tendencia muy, pero muy fuerte todavía a largo plazo, muy alcista. Y ahora en el corto plazo es importantísimo entender esto, ¿sí? Llegamos a correcciones casi nivel FIBO 50 de todo el último gran impulso, con correcciones proporcionales todavía, manteniendo soportes de largo plazo, los 135,20 y sobre todo la zona del mínimo de junio, del 30 de junio en 144,47, nos marcan un poco la doble zona de soporte que tenemos para Texas Instruments. ¿Qué es lo que no me está gustando? Es que más allá de esta clara consolidación, que en caso de romper a la baja, tendríamos que proyectar de todo este rango a la baja y nos iríamos seguramente muy por debajo inclusive de mínimos de soportazos de largo plazo en los 135,20, de medio a largo plazo el 61,8. Podríamos ver mayores caídas y lo que no me está gustando de corto plazo es no poder con la media, que la media es resistencia y apunta a la baja, fíjense, con quizá anticipando un poco el movimiento, anticipando no, la media va por detrás quiero decir, pero acompañando un poco lo que está haciendo el precio a nivel bajista, que rompe mínimos, ¿sí? Mínimos anteriores y sobre todo la media que no puede ser superada al alza, 170,31, soportazos, repito, ahora para estas semanas próximas porque casi no nos quedan otras zonas claves, los $146 y los 144,47, por debajo ya de medio a largo plazo los 135,20, porque se nos rompe un poco la tesis o la teoría de que esto es una corrección para seguir subiendo, una corrección quizá larga, después de haber llegado a máximos, para seguir subiendo como lo veníamos haciendo después de un rally espectacular. Muchos de estos activos tuvieron subidas sin frenar. Fíjense, esta es recién una de las primeras correcciones fuertes y quizá duraderas en el tiempo que tuvo Texas Instruments, después de la gran subida que tuvo después de la pandemia y de caídas también muy volátiles en esos momentos, pero ahora en ese rango que habrá que ver para dónde define, mejora de romper la media y sobre todo de quebrar los 186,20, indicadores, la gran mayoría casi en clara zona de sobreventa, el RSI y el estocástico, particularmente para Texas Instruments, y nos vamos con United Steel Corporation, ¿sí? Con X, también este activo lo pidieron bastante. Este sí distinto, quizá con, la parte cíclica que hay que prestarle atención, porque acá sí ponemos un gráfico semanal y fíjense, esto es un gráfico en el cual hay que tener un timing un poquito más claro, ¿sí? Porque suele tener periodos muy alcistas, 2003, Asia, por ejemplo, máximos en 2008, en donde tuvimos un rally espectacular en ese momento del ciclo, pero ¿qué pasó después del 2008? Bueno, nunca recuperamos máximos en los $195. Podría ahora estar teniendo un rally superior, sí, siempre y cuando se mantenga la media, mínimos crecientes y vayamos a atacar, fíjense, todas las resistencias que tiene por el camino, que son muchas, no son pocas, y acá sí la tendencia de fondo es menos alcista de las que solemos ver, sin lugar a dudas. Es muy cíclico, un activo que en lo personal elegiría otros que tengan la tendencia un poquito más clara, un poco más despejada, pero ¿qué está pasando a corto plazo? Es un activo que está fuerte, está alcista, al menos se podría llegar a mantener, siempre y cuando mantenga niveles FIBO, en donde ya tuvo correcciones, estamos hablando de los 16,41 centavos de dólar y los 17,71 y mínimos crecientes que va marcando desde ese entonces, sobre todo del gran hueco alcista que dejó en los 22,92 y la media como claro soporte dinámico en el precio, 26,68 y resistencias tiene muchísimas, particularmente los 38,96 y 47,41 para un activo que sigue fuerte, sigue alcista ahí. Hay que ver qué es lo que va pasando, si ese ciclo bueno dentro de este activo sigue, ¿sí? Porque, repito, no me complicaría con activos que son muy cíclicos, iría quizá a lo seguro, iría a activos que tengan una tendencia en el largo plazo bastante más definida, escapándole a los sectores cíclicos y no tener tanto de este tipo de activos, al menos en la gran composición de una cartera. Pero bueno, ese es un comentario aparte. Indicadores en zona de sobrecompra en algún momento van a tener que ir purgándose, así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero la media como soporte y mínimos crecientes, junto con el huecazo alcista que nos deja, también United Steel Corporation para ir analizándola. American Airlines, que también lo pedían, sí, estamos casi ahí terminando el análisis de los activos que ustedes pidieron a través del grupo de Telegram, así que también ahí cumplimos también con ustedes. American Airlines con deterioro a nivel técnico, lamentablemente. Sí, fíjense que también es un activo
débil de largo plazo, con menos histórico inclusive que Boeing, que alguna del sector, y un sector que no levanta cabeza, lamentablemente. A nivel semanal tenemos la media como resistencia, lejos, los $58.97, y lamentablemente tampoco tenemos por el momento si algún signo de mejoría a nivel técnico. Incluso teníamos un doble suelo, bueno, casi triple suelo, que se activó por análisis técnico casi cumplido, pero llegado a la zona de los $19.11, un deterioro brutal que tuvo este activo. Fíjense lo que fueron las últimas semanas, los últimos meses, desde julio hasta la fecha, en donde inclusive rompimos algunos mínimos que teníamos crecientes por el camino, nos frenamos en un mínimo de diciembre del año pasado, y en el suelo, que también nos marcaba este rango lateral quebrado al alza, que vamos a ver si lo mantiene, porque varias cuestiones que a nivel técnico hay que contemplar en American Airlines. La media como resistencia, apuntando a la baja, 14,96. Hueco bajista, también actuando como zona de resistencia ahora, en el corto plazo, en los 14,14 centavos de dólar. Y esta mínimo que en caso de quebrarse, nos alejamos de la media, seguimos profundizando una tendencia bajista y, bueno, con mucho obstáculo por el camino, y de fondo tampoco es un activo que suele hacerlo muy, muy bien. ¿Cuándo mejoraría? De cerrar el hueco bajista, de romper la media y empezar a animársele a estos máximos decrecientes, particularmente los 19,12 centavos de dólar, para un activo débil. Todavía está bastante débil American Airlines. Todos los principales indicadores sobrevendidos. Quizás acá podemos ver algún rebote, quizás hasta el hueco bajista, a ver qué pasa en ese momento, pero repito que habría que ir con precaución y con cautela con este tipo de activos que no paran de caer, ¿sí? Y esperar que salga un suelo, esperar quizá, si acá teníamos al menos algún objetivo, ¿sí? Alguna pauta de suelo para incorporarnos, y que, bueno, otra vez rompiendo la media nos marca nuevamente debilidad American Airlines, pero repito, hasta que no rompamos los $19 aproximadamente, no mejora este activo, y mucha resistencia también por el camino para un activo bajista, que ahora está bajista en el corto medio plazo, pese a los indicadores, ¿sí? Y vamos con Walgreens Boots Alliance, también este activo lo pedían para ir analizándolo a nivel técnico. Activo que desde ya, más allá del sector en el que está, no está en un sector malo, sector farmacéutico, si no me equivoco, holding, toda la parte fundamental espectacular. Ahora bien, es un activo que está peligrosísimo todavía, al menos de mi punto de vista. Este es el largo plazo, tiene un largo plazo muy alcista, es verdad, de un histórico espectacular en cuanto a su tendencia, que todavía la tiene de manera indudable. Acá no podemos dudar que tiene una tendencia de muy largo plazo alcista, pero ¿qué está pasando en el corto o medio plazo? Y por qué digo que, al menos hasta no tener alguna pauta, no habría que intentar anticiparse al precio, sino estar sincronizado con lo que pasa con el mercado y con el precio. Fíjense la media 200, apuntando a la baja, apuntando de manera clara a la baja y al menos actuando como clara zona de resistencia. Y lo que está pasando ahora, ¿a dónde está sobre todo la parte de resistencia en este activo? Bueno, no únicamente en la media, que justo pasa por el hueco bajista, $31,54, sino en esta directriz también que uniendo, ¿sí?, máximos decrecientes, también pasa justo por esa zona. Así que hasta no quebrar la media o generar algún suelo, yo no me apuraría. Más allá, es verdad que el volumen vendedor fue disminuyendo, etcétera, etcétera, algo de volumen comprador va ingresando, pero creo que habría que exigirle un poquito más después de todo este gran deterioro que sigue teniendo. Es un activo que viene cayendo, no ahora, hace 2 o 3 semanas, y incorporarse a esto es como, repito, intentar agarrar un cuchillo con la mano, ¿sí?, cuando está cayendo en picada. Hay que esperar que termine de caer y de ahí, ¿sí?, poder incorporarnos e ir sincronizados con la tendencia. La tendencia es muy bajista, ¿sí?, de este activo, de este tipo de activos, ¿sí?, los que están así. Vimos, por ejemplo, algún ejemplo en PayPal, en algún otro activo también que no termina de mejorar, o Disney, ¿sí?, que no terminan de mejorar, Nike, que vimos recién hoy. Bueno, son activos que hay que esperar, al menos a nivel técnico, que nos den esa posibilidad de entrada, más allá de intentar adivinar lo que va a ser el precio, porque nadie lo sabe. E incluso sumo algo más, casi quebrando mínimos del 2008, y dónde la iríamos a buscar después, ¿sí?, en caso de incorporarse. Bueno, casi no tenemos soportes, fíjense, mínimos del 97, inclusive mínimos del año 94 en $4. Así que a tener precaución con este tipo de activos, sobre todo quien recién empieza, y hasta que al menos a nivel técnico no tengamos alguna señal de posibilidad de entrada y alguna formación de algún patrón, sobre todo. Y esto también, que me parece interesantísimo, la media lejos, y fíjense, el estocástico casi en sobrecompra, ya con rebotes algunos indicadores.
y inclusive el precio sin poder ni siquiera acercarse a la media. Así que debilidad a nivel técnico no me gusta en lo personal, esperaría al menos alguna formación de suelo y me volcaría a mirar otros activos, ¿sí? PepsiCo, la anteúltima, y después vamos a analizar ya la última para ir terminando, que fue la que ustedes pidieron, que es la acción por excelencia de Warren Buffett, sí que es, bueno, puntualmente Berkshire Hathaway. Y vamos con PepsiCo, todo este sector, no únicamente PepsiCo, sino todo este sector de consumo defensivo, costándole mucho, ¿sí? Activo que, claro, si abrimos una tendencia de fondo, también repetimos, activo fuertísimo, activo que rara vez, ojo, esto que voy a decir, rara vez tiene correcciones a niveles de la media en gráfico semanal. Lo estamos viendo ahora, fíjense, todos los periodos en los cuales vinimos a visitar la media, previo después a los rallies que se dieron a posteriori en las décadas anteriores, porque estamos hablando de un activo que viene de los años 80, cotizando en bolsa. Bueno, ahora sí, otra vez, fíjense, la media empieza a ser soporte, ¿sí? Justo, nos frenamos ahí en gráfico semanal la semana pasada. Y en gráfico diario, bueno, correcciones, sí, es verdad que no hay un deterioro de largo plazo, no suele tener estas correcciones, pero muchos dicen, bueno, pero los soportes de largo plazo no sirven para analizar. Yo creo que sirven y mucho. Fíjense, llegamos al 38.2 del último gran impulso de marzo del 2020 hasta máximo de toda su historia, y todavía quizá podríamos llegar a tener mayores caídas siempre y cuando no respetemos la zona de los mínimos de junio del año pasado en $154 y sobre todo marzo en 153,22, ni que hablar de quebrar estos mínimos crecientes, la zona de nivel FIBO 61.8 en 137,84 mínimos y soportazos ya de medio plazo para PepsiCo, que de romper recién esas zonas ya tendríamos un deterioro un poquito más fuerte, un poquito más interesante, que hay que pedirle para poder incorporarse a este activo. Bueno, particularmente que deje de estar haciendo esto que está haciendo de romper la media, que no empiece a tener la media como resistencia dinámica, porque fíjense, la media apuntando a la baja, también hay que tener paciencia quien está afuera, esperar que de mínimo formemos algún suelo y queriendo atacar la zona de la media, quizás tengamos algún patrón, o quebrando la media ya nos pueda dar quizá un timing técnico más interesante por tener alguna zona de soporte como stop loss para poder incorporarnos a la tendencia de fondo. La tendencia de fondo en gran mayoría de estos activos sigue siendo alcista, pese a esto, algo similar está pasando con Coca, pero bueno, a prestarle atención, sobre todo en caso de generar algún suelo, alguna pauta de reversión y atacar la zona de la media, particularmente por esto también, porque los principales indicadores, todos sobrevendidos, sobre todo el estocástico, en clara zona de sobreventa, y el RSI también bastante sobrevendido. Dicho esto, nos vamos a analizar Berkshire Hathaway para ir terminando. 33%, 55 votos, cerramos la votación. Esperaba que seamos muchos más votando, por lo que somos en el Telegram, pero bueno, los invito a los que no hayan participado, la próxima poder hacerlo, porque vamos a estar teniendo esta pequeña sección. Creo que no vamos a hacer análisis de tantos activos como hicimos hoy, vamos a acotar un poco el margen para que no sean videos tan largos y tediosos, porque a veces los videos largos no, soy consciente que no todos lo pueden llegar a ver, más allá de lo que queramos compartir, pero ganó Berkshire Hathaway esta semana, y bueno, este holding diversificado, particularmente dedicado a negocios de seguros, transportes ferroviarios, de carga y servicios públicos en todo el mundo, se conoce obviamente porque el mejor inversor de todos los tiempos, Warren Buffett, junto a su socio Charlie Munger, son todavía los administradores de este activazo. Ahora lo vamos a ver también a nivel fundamental un poquito, pero interesante, dejo la descripción, pongan pausa, lean la descripción de a qué se dedica la empresa, que lo dejamos un poco acá en pantalla. ¿Sí? Al menos esta data, esta información es de Wallmine, ¿sí? Para quien no conozca la página. Pero vamos de lleno a la parte fundamental para ir a la parte técnica y cerrar. ¿Cómo le fue, al menos en los últimos años, en cuanto a ganancias, ingresos y beneficios? Bueno, en ingresos, sacando el año pasado, ¿sí? El resto lo fue haciendo bien año tras año, sacando el año pasado un poco más flojo en cuanto a ingresos, y lo mismo en beneficios. Fíjense, veníamos muy fuertes de año 2021-2020, pero en 2022 obviamente cayendo un poco el tema de la cuestión de los beneficios. Costo de ingresos, dentro de todo, la verdad que manteniéndose de manera lineal, de manera alcista, y estos trimestres, al menos este año 2023, está siendo un muy buen año para la empresa, presentando buenos resultados y, sobre todo, manteniendo una base de ingresos, ¿sí? Que es verdad, no es creciente, fíjense que es creciente, no es que no es creciente, porque va de diciembre a marzo y junio,
diciembre, marzo y junio, trimestres, sí que fue presentando balances, buenos ingresos y beneficios crecientes. Fíjense, de 30.000 pasamos, es verdad que en junio tampoco tuvimos ingresos espectaculares como los que fueron desde el 31 de diciembre a marzo, en donde ahí sí se produjo un gran salto también en beneficios, pero de manera constante es una empresa que suele al menos estar en esos beneficios interesantes para el inversor. Volatilidad, que fíjense está por debajo de la industria, una beta bastante baja de este activo, inclusive muy por debajo de lo que marca la industria. Un PER, es verdad, un price earning por arriba del price earning de la relación precio-beneficio justa, según lo estiman los analistas fundamentales, que están 7 veces, ¿sí? Esta empresa tiene un PER de 8,8, que se estima que es caro, pero tampoco estamos cotizando, o sea, a 30, a 20 o a 15, ¿sí? Sino que estamos en un PER que quizás podría ir ajustándose, ¿sí? A través de, bueno, lo que pase con los beneficios empresariales los próximos trimestres, pero interesante esto porque tampoco estamos con una valoración, me parece a mí, muy excesiva a nivel fundamental. Esto lo marca un poco el flujo de efectivos futuros, en donde tenemos casi un 14% de posible sobrevaloración, según estiman también los analistas fundamentales. Deberíamos estar cotizando un precio razonable un poquito más por debajo del actual, ¿sí? Y lo que tiene que ver puntualmente con los ratios de rentabilidad, todos ratios, el ROE, la ROA y sobre todo el ROCE, que es el rendimiento de capital invertido, altos, más allá de que es verdad, el ROE alto, es verdad que más allá de esta cuestión, por arriba de la industria, por ejemplo, el ROE de la industria está en 12 veces, está en 15,8, lo que tiene que ver con el de Berkshire, la ROA también bastante más alta que el 3,6, ¿sí? 3,6 de lo que tiene que ver con la ROA, ¿sí? Y el ROCE, este rendimiento de capital invertido también, que el año pasado dio un 12,3%, ¿sí? Hace 3 años lo teníamos en 6,4, así que este rendimiento de capital invertido, ratios de rentabilidad que no son malos, inclusive por arriba de lo que exige la industria para las empresas de este sector. Y nivel de deuda, también interesantísimo verlo a nivel fundamental, tiene más efectivo que su deuda total, va reduciendo, en realidad se redujo casi un 26,8% esta relación deuda-capital, de patrimonio a deuda que va teniendo en los últimos 5 años, cuestión espectacular, y cobertura de deuda también está bien cubierta por el flujo de caja operativa que tiene Berkshire Hathaway, lo mismo también en cobertura de intereses, así que la situación patrimonial es espectacular también de estos activos, que hay que intentar comprar empresas que no tengan deuda o que no tengan al menos problemas, ¿sí? Visibles a nivel patrimonial. No lo tiene, al menos Berkshire Hathaway por el momento, y en cuestión de management, quienes administran esta empresa, bueno, tenemos a Warren Buffett, ¿sí? Que es el mejor inversor de todos los tiempos, para mí, de lo personal, ¿sí? Con una tenencia promedio de 6,6 años, gestión experimentada, Charlie Munger también como socio a la cabeza. Así que, dicho esto, ya para ir cerrando y, bueno, cerrar con la frase que siempre comparto semana a semana con ustedes, análisis técnico de Berkshire. Es un buen momento para comprar, es un buen momento para vender. ¿Qué hacemos con esta parte fundamental? Vamos al gráfico, ¿sí? Porque estamos viendo un pequeño retroceso a niveles de la zona de la media, ¿sí? Estamos hablando de niveles casi cercanos a los $333,98. Interesante retroceso que tuvimos desde máximos. Es un activo que viene de máximos hacia correcciones, obviamente, de los $340 y cercano a la zona de la media. Zona de soportazo que no tendría que perder es estamos hablando de los 317, zona que fue resistencia en el pasado, ahora sí también actúa como soporte. Esa es una zona interesante que en caso de perder la zona de la media no deberíamos quebrar, pero más allá de estar no tan lejos de máximos, me parece que después de estas últimas correcciones, gestionando el stop por debajo de estas zonas o quizá de los $292, me parece que el timing técnico no es tan malo, más allá de, repito, venir de máximos, pero con una media ahí cerquita del precio, que si la llega a mantener como soporte, casi, ¿sí? Después de haberlo quebrado en marzo de este año, pero fíjense, luego rompíamos máximos decrecientes, marcábamos otra vez máximos y mínimos crecientes en el corto o medio plazo, atacábamos máximos y marcábamos nuevos máximos de toda su historia en $373,51, así que timing técnico no es malo, correcciones y parecería correcciones para volver a seguir marcando, ¿sí? Nuevos máximos, o al menos atacar máximos de toda su historia, manteniendo la media y el soporte en los 317,98. Es verdad, soportes de largo plazo lejísimos, es verdad, 291,53, mínimos de octubre en 260 y los 241,77, el 61,8 de
el último gran impulso alcista. Estamos hablando de marzo del año 2020, en donde tuvimos un rally un poquito más lento, ¿sí? Pero que después de correcciones a nivel 50 FIBO, otra vez atacar máximos y ahora con la media, repito, como soporte. Así que dicho esto, y bueno, los indicadores, cosa que me encantó también de esto, es que más allá de esto, ¿sí? Todos los indicadores sobrevendidos, sobre todo el estocástico, el RSI saliendo recién ahora de sobreventa, y repito, la media cerca, en caso de que no quiebre la media, una posible zona de soporte en la media, junto con el mínimo anterior de mayo de este año en 317,98, doble zona para posible zona stop loss de corto plazo igual, esta doble zona, pero quizá con este último retroceso seguir avanzando en caso de que le siga yendo bien a la compañía, también es una opción de una empresa a largo plazo que, repito, siempre es la perspectiva que tenemos que tener, intentar escaparnos de activos cíclicos, ¿sí? Y quizá irnos a activos que tengan una tendencia tan definida como esta, de los años 97, toda esta tendencia fuertísima de Berkshire Hathaway a largo plazo, ¿sí? Así que, dicho esto, repito que elijamos empresas fuertes, sólidas, con fundamentales como los que acabamos de ver también, que son muy, pero muy buenos, al menos también el día de la fecha, para Berkshire Hathaway. Así que vamos cerrando con esta frase, el video semanal. Gracias por haber estado del otro lado o haber llegado hasta acá. Y repito esta frase de Paul Samuelson, gran inversor, que nos dice que la inversión debe ser más como esperar que la pintura se seque o que la hierba crezca. Si quieres emoción, toma $800 y ve a Las Vegas. No necesitamos sentir adrenalina o estar sintiendo que tenemos que hacer trading con las acciones que estamos comprando. Elijamos empresas, analicemos las empresas, busquemos timing técnico cuando las empresas empiecen, sea técnicamente ir bien. Hay muchas que todavía, pese a caídas fuertes que tuvieron, no están en el momento adecuado para comprarlas ya. Así que seamos pacientes y sobre todo después de entrar, sepamos dónde está nuestra posible límite de pérdida y nuestro horizonte. Si yo voy a largo plazo, saber que mi stop loss tiene que estar bastante más por debajo de algún soporte de corto plazo y ser consecuente con eso, con ese sistema que vayamos haciendo y creándolo en caso de los que recién estén empezando a largo plazo, repito. Así que bueno, gracias por haber estado del otro lado. Vamos cerrando el día de la fecha y bueno, vamos compartiendo también, como siempre, por el grupo de Telegram. Que arranquen una excelente semana a todos y todas. Chau, chau.